de hacerlas. ¿Sí? Pienso, eso es lo que pienso ahorita, ¿verdad? Eso es lo que pienso, pero vamos a ver, lo voy a revisar y se lo voy a poner por escrito, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar con esto de la transformada de Laplace de derivadas. Vamos a hacer un par de ejemplos y con eso vamos a terminar hoy, ¿sí? Vamos a llegar hasta esta parte. Porque ya prácticamente solo son 5 minutos. Ok, entonces veamos. Estábamos generalizando el teorema, ¿verdad? Dijimos que esta parte para la transformada de derivadas de cualquier orden, vamos a utilizar la fórmula L de f de n, f a la n, perdón, va a ser igual como la S a la n, la transformada de L de f menos S a la n menos 1 de f de 0 menos S a la n menos 2 f' de 0 menos puntos suspensivos f a la n menos 1 de 0. O sea, todas las condiciones iniciales, ¿verdad? Dependiendo del orden de la ecuación, ¿verdad? O de la derivada. Entonces, en base a eso, vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos CAF de t igual a t al cuadrado. Encuentre L de f. Muy bien. Bueno, necesito, como este al cuadrado, voy a necesitar mis condiciones iniciales para esa función. Como no tengo el sistema, lo vamos a hacer en forma aquí. F de 0 es 0, ¿verdad? Porque 0 al cuadrado es 0. F' también va a 0. Fb' es igual a 2, ¿verdad? Porque F de 0 sería 0. F', que es 2t, sería también 0. Y Fb' es igual a 2. Entonces, sabemos que la Laplace de 1 es igual a 1 sobre S. Ya lo vimos al principio. Entonces, la Laplace de 2 sería 2, la Laplace de 1, que sería 2 sobre S, ¿verdad? O sea que se hace en base al número 1, ¿verdad? Pero es igual para cualquier constante. 1 sobre S, 2 sobre S, 3 sobre S, si solo estamos hablando de constantes. Entonces, por la ecuación 2, tendríamos que la transformar. Llegamos hasta la segunda derivada. ¿Por qué llegamos hasta la segunda derivada? ¿Por qué no seguir derivando? Porque ya, entonces me saldría la tercera derivada igual a 0. No califica. Entonces la dejo ahí en Fb' de t igual 2. Entonces, la Laplace de Fb', que sería la Laplace de 2, que es igual a 2 sobre S, por definición, es igual a S al cuadrado L de F menos SF de 0 menos F' de 0. Igual a S al cuadrado L de F menos S de 0 menos 0. Al final me queda que S al cuadrado L de F es igual a S cuadrado L de T al cuadrado. O sea, lo que estoy haciendo es despejando. Si ustedes se fijan, L de Fb' es L de 2 porque estoy tomando la segunda derivada. Pero ya dijimos que la Laplace de 2 es 2 sobre S. Ok, 2 sobre S lo igualo a la definición, que sería S cuadrado L de F menos S, F de 0 menos F' de 0, porque es a la N menos 1. Ok, tenemos la primera. Entonces, eso es igual sustituyendo a S cuadrado L de F menos S por 0 menos 0, ¿verdad? Esos dos términos son 0. Entonces, al final solo me queda S cuadrado L de F igual
a S cuadrado L de T al cuadrado. Entonces, pasaría que L de T al cuadrado es igual a 2 sobre S cubo, despejando, ¿verdad? Tomando L de 2 igual a S sobre 2. Entonces, al final ya demostramos que L de T al cuadrado es igual a 2 sobre S al cuadrado, ¿verdad? Siguiendo todo el desarrollo que tenemos aquí, ¿verdad? Al final, si no, lo pueden colocar aparte para que lo vean mejor, pero al final, S al cuadrado, L de T al cuadrado, lo igualamos a 2 sobre S. Despejando para LT al cuadrado, me quedaría 2 sobre S cubo, que esa es la transformada que aparece en las tablas, ¿verdad? Ahí está el resultado de la tabla 6.1. Ahora, se fijan que resultó más fácil la que hubiéramos aplicado lo que era la definición, integrar por partes, ¿verdad? E a la ST con T al cuadrado, pues le hace un poquito más largo el trabajo. Y aquí pues en 2 pasos lo hicimos. Ahora, obtener la transformada de Laplace del coseno de omega t y del seno de omega t. Bueno, vamos a hacer primero para el coseno. F de t igual al coseno omega t, f' menos omega seno de omega t, f b' menos omega cuadrado coseno de omega t. Y ahí paro. ¿Por qué paro ahí? Porque ya vuelvo a encontrar la misma función, coseno de omega t. Entonces ya no sirve que siga derivando porque voy a estar dando vueltas en círculo, ¿verdad? Entonces me quedo aquí en la segunda derivada. Y esto es igual a menos omega al cuadrado L de f. Voy a usar otra vez la segunda derivada. Entonces, f de 0 sería coseno de 0, que es igual a 1. F' de 0, que sería menos omega seno omega t, sería 0. Y f b' me quedaría menos omega al cuadrado, ¿verdad? Porque quedaría menos omega cuadrado coseno de 0, que sería 1. Entonces, ¿qué tenemos? La transformada de la segunda derivada es igual a menos omega al cuadrado L de f, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Igual a S al cuadrado L de f menos SF de 0 menos F' de 0. Sustituyo los valores iniciales y me quedaría S cuadrado L de f menos S, ¿verdad? Porque ahí tenía igual a 1. Ok, entonces, despejo, ¿verdad? Quiere decir que omega al cuadrado más S al cuadrado, L de f es igual a S. Entonces, L de f, que es L coseno omega t, queda igual a S sobre S cuadrado más omega cuadrado, que también está en el mismo resultado de la tabla 6.1. Entonces, se fijan, igual, ¿verdad? Fue más fácil encontrar la transformada del coseno omega t utilizando el teorema de la transformada de la derivada que hacerlo por integral por partes, ¿verdad? Y para el seno, pues hacen lo mismo, ¿verdad? Aquí está para el G de, aquí es G de T, no es G de X. Vamos a ver. Y con esta pues terminamos. Vamos a ver qué faltaría. Aquí vamos a poner G de T porque estamos funciones en T. Bueno, aquí está resuelto para el seno, lo mismo, hacemos lo mismo, ¿verdad? Déjenme ver. Bueno, igual. Entonces G de T es el seno de omega T, G' es omega coseno omega T, G' es menos omega cuadrado seno de omega T. O sea, igual a menos omega cuadrado L de G. Recuerdan que, ¿por qué dejo de seguir derivando?
porque vuelvo a encontrar la función inicial, entonces ya no tiene sentido seguir derivando y me agarro de la segunda derivada. Entonces digo, g de 0 es 0, g' es omega, g' es 0 y g' de 0 es igual a 0. Aquí. Vamos a ver que aquí me volví a equivocar. Vamos a ver aquí. Aquí es 0. Bueno. Y bueno, entonces sustituyo por definición. Bueno, tengo que L de G' sería igual a menos omega cuadrado L de G. Y por definición es S al cuadrado L de G menos SG de 0 menos G' de 0. Sustituyendo los valores de las derivadas, entonces me quedaría S al cuadrado L de G menos omega. Entonces, despejamos omega cuadrado más S al cuadrado L de G es igual a omega. Entonces, L de G es L del seno de omega t es igual a omega sobre S al cuadrado más omega al cuadrado. Ok, que esa es la función que aparece en la transformada, en la tabla 6.1. Bueno, para este otro ejemplo lo vamos a dejar para la próxima clase para hacerlo pues más despacio, ¿verdad? Que ustedes puedan preguntar. ¿Estamos, muchachos? Sí, ingeniero. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Vamos a tener clase el viernes para ir avanzando un poco más y vamos a estar subiendo lo que vamos a hacer para este parcial, ¿ok? Está bien, ingeniero. Chequele, nos vemos entonces, cuídense. Muchas gracias. Ingeniera, Gracias, ingeniera. Pasa buen día. Dígame. ¿nos podría subir la diapositiva al campus? Sí, la voy a subir. Solo que le tengo que dar unos retoquecitos aquí, por ejemplo, esa L que debe ir de otra forma, pero de ahí la subo, ¿ok? Está bien, gracias. Cheque a la orden. Que les vaya bien.